Bueno, en la clase de hoy les voy a explicar los puntos a resolver de la segunda guía de inglés. Entonces, vamos con la página 22, ¿cierto? Esta es la página 22, en el punto 1 que dice Snapshot, ¿cierto? Aquí hay un cuadrito, dice Music Sales in the US or in the United States, ¿ok? Algo así como ventas de música en los Estados Unidos, ¿cierto? Y aparecen unos géneros musicales. ¿Ustedes sí conocen estos géneros musicales? Country, electronic, Latin, classical, jazz, rock, pop, R&B, and hip hop, and others, ¿cierto? De pronto estos géneros musicales son mucho más comunes en los Estados Unidos, ¿verdad? O en Europa, por lo menos el country, ¿cierto? El jazz, el R&B, el hip hop, pero por lo menos el pop y el rock, pues, o Latin, que es música latina, pues, y así es de acá, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en este primer punto? Vamos a responder, ¿cierto? A estas tres preguntitas. La primera dice, what styles of music do you like? What styles of music do you like? ¿Qué estilos de música te gustan? ¿Cierto? Eso es lo que dice la primera pregunta. Si yo les preguntara a ustedes, what styles of music do you like? ¿Cómo me responderían ustedes? ¿Con qué verbo? Para yo decir, me gusta la música, me gusta la salsa, o me gusta el vallenato, o me gusta el reggaetón. ¿Cómo lo diría en español? Utilizaría el verbo ¿cuál? El verbo like, ¿verdad? Like. I like, I like salsa music, por ejemplo. Or I like pop, rock and salsa music. Así responderíamos a el primer interrogante que está aquí, ¿verdad? ¿Qué estilo de música te gusta? Recuerden utilizar el verbo like y el pronombre I. I like, ¿verdad? I like reggaeton, merengue and salsa music, ¿verdad? Y la segunda dice lo contrario. What styles do you dislike? ¿Qué estilos, verdad, de música no te gustan? ¿Cierto? ¿Qué tipo de música no te gusta? What styles do you dislike? ¿Verdad? Usted puede decir, I don't like, ¿verdad? I don't like, por ejemplo, I don't like jazz music. ¿Ok? Y este que está aquí, what styles of music are popular in your country? ¿Qué estilos de música son populares en tu país? For example, yeah, people in Colombia, ¿cierto? Or Colombian people, ¿verdad? Listen to vallenato, merengue, and salsa music, right? Okay, algo así, ¿verdad? ¿Qué estilos de música son populares en tu país? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este primer punto. Any questions? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Okay, let's No, continue. profe. Vamos al punto número 2, number 2, que dice word power. Ok, aquí vamos a completar, ¿cierto? Aquí tenemos estos tres encabezados, ¿verdad? Entonces, el primero dice TV shows. TV shows son programas de qué? De televisión. Music hace referencia a la música, ¿verdad? And movies hace referencia a películas, ¿verdad? Entonces, estas palabritas que tenemos aquí en la parte A, action, electronic, game show, horror, musical, rap, ¿dónde las vamos a ubicar? En donde pertenezca, en donde qué, en donde corresponda. Por ejemplo, la palabra reggae, ¿dónde lo ubicaría? En movies, music or TV shows. Music. Yes, that's right, music. La palabra action, ¿dónde lo ubicaría? Action.
And movies, music, or TV shows? Movie. Movies, yes. Y la palabra reality show, ¿dónde lo ubicaría? Reality show. Show. And TV shows. Yes, that's right. Okay, perfect. Good. Eso es lo que vamos a hacer allí. Ok. Estos tres encabezados hacen referencia a que a entertainment, que es entretenimiento. Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer allí en la página 22. Nos vamos a la página 23, ¿cierto? Aquí en la parte 3 que dice conversation, en el ejercicio A, ¿cierto? Vamos a leer la conversación entre Len y Seth, ¿cierto? Y vamos a subrayar o escribir las oraciones que encuentren de forma negativa, ¿cierto? Negativa o interrogativa en presente simple. Eso es lo que vamos a hacer allí. ¿Qué oración vemos en negativa de las que están allí? ¿Qué oración vemos en negativa? Por ejemplo, aquí, I don't listen to pop music a lot, ¿cierto? No escucho música pop mucho, ¿cierto? ¿Y qué oración vemos en pregunta? En pregunta. Por ejemplo, what kind of music do you like? ¿Cierto? Aquí tenemos entonces dos ejemplos, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer allí. Y en la parte B, aquí, en la parte B, ¿cierto? Vamos a escuchar el audio del resto de la conversación, ¿ok? El audio, repito, el audio del resto de esta conversación que está allí, ¿verdad? Y vamos a responder a estas dos preguntitas. ¿Quién es la banda favorita de Seth? Who is Seth's favorite band? Y does Lynn like them? ¿Verdad? Algo así como, ¿le gusta la banda a Lynn? ¿Verdad? Bueno, eso lo vamos a responder de acuerdo a el audio del resto de la conversación. Entonces, esto es lo que vamos a hacer allí en ese punto 3. Three conversation, página 23. Vámonos a la parte 4 que aquí dice grammar. Aquí tenemos, entonces tenemos simple present questions. Tenemos preguntas con presente simple con el auxiliar do y does. Y también tenemos algo que se llama object pronouns. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esta temática, los object pronouns o los pronombres objetos? Bueno, ya se los voy a explicar. ¿Ok? Ya les voy a explicar esos dos temas. ¿Para qué? ¿Sí están viendo esta nueva pantalla que estoy compartiendo? Bueno, entonces, object pronouns, ¿ok? Object pronouns son un tipo de pronombres, se llaman pronombres objeto, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a explicarles por medio de ejemplos, ¿ok? Para que puedan entenderlo. Aquí en esta oración, ¿qué dice? En esta oración que dice, she likes him. She likes him. ¿Quién es el sujeto o el pronombre? Es ella, ¿verdad? She. Luego viene un verbo que es like. En este caso, likes porque es presente simple, tercera persona. She likes him. ¿Y cuál es el pronombre objeto? El pronombre objeto viene siendo him, ¿cierto? A ella le gusta él, ¿verdad? She likes him, ¿verdad? Es como yo decir, Claudia likes David, ¿cierto? No voy a decir David, sino que voy a utilizar el pronombre objeto y voy a decir él. Pero ojo, no voy a decir él con el pronombre he, no, ¿cierto? No. Aquí utilizo ¿qué? Un pronombre objeto, que en este caso him hace referencia a quién, a él. El pronombre objeto va después del verbo. En este caso el verbo es like, ¿ok? Y el verbo recae sobre quién? Sobre el pronombre objeto que es him.
She likes him. A ella le gusta él. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí en este ejemplo tenemos el subject o personal pronoun. El pronombre personal, ¿cuál es? They, ¿verdad? Ellos. El verbo, ¿cuál es? Love. Y el adjective pronoun, ¿cuál viene siendo? Them, que hace referencia a quién? A ellos, ¿verdad? A ellos. Es como si yo dijera, por ejemplo, Peter and Claudia, que son el sujeto, ¿verdad? Peter and Claudia love children, ¿cierto? A Peter y a Claudia le encantan o aman a quién? A los niños. Entonces, yo no digo children, sino que yo utilizo el pronombre objeto, en este caso them, que hace referencia aquí a ellos, a los niños, ¿cierto? El verbo love recae sobre quién, sobre ellos, ¿verdad? They love children, ¿ok? Y el pronombre objeto va después de qué? Del verbo, ¿ok? The object pronoun goes after the verb love, ¿verdad? Va después de el verbo love. They love them, ¿cierto? Ellos le encantan los niños. Sigamos entonces. Los pronombres objetos son utilizados en muchas frases, ¿cierto? Que de pronto escribimos o utilizamos a diario, ¿cierto? Sin que ustedes se den cuenta, con la frase I love you, estamos utilizando un pronombre objeto. Ese you que está aquí al final no es un pronombre personal, ¿cierto? No es un pronombre personal, es un pronombre objeto. Aunque se escribe igual, ¿cierto? Que el you de pronombre personal no es un pronombre personal, es un pronombre objeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va después del verbo love, en este caso. I love you, ¿cierto? Te quiero, ¿verdad? O los quiero, ¿verdad? O te amo, ¿cierto? Dependiendo la intención. I love you, ¿cierto? El pronombre objeto va después de el verbo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, pero Okay, go ahead. Y también en frases como I need you, ¿ok? Lo mismo como la frase anterior. I love you, I need you, ¿ok? I need you. El verbo need recae sobre quién, sobre el pronombre objeto you. I need you. Bueno, utilizamos los pronombres objetos con algunas expresiones imperativas en inglés. Por ejemplo, si yo quiero decir, háblame a mí, ¿verdad? El pronombre objeto sería me, en este caso. Talk to me, talk to me. ¿El verbo cuál es? Es talk, ¿verdad? Talk. Y el pronombre objeto cuál sería? Me, talk to me, ¿cierto? Si yo quisiera decir, háblale a ella, utilizaría en este caso her. Talk to her. Talk to her. Háblale a quién? A ella. Si yo quiero decir háblale a él o habla con él, yo utilizaría este que es him. Talk to him. ¿Ok? Repito. Talk to me. Háblame a quién? A mí. Talk to her. Habla con ella. Talk to him. Habla con él. Estos tres son object pronouns. ¿Ok? O pronombres objetos. El verbo talk, que es hablar, recae sobre quién, sobre mí, sobre ella o sobre él, ¿verdad? ¿Y será que yo puedo decir, por ejemplo, háblale a mí utilizando el pronombre personal I? ¿Eso será correcto? No, ¿verdad? Eso es incorrecto. Yo no puedo decir talk to I, ¿verdad? Háblale a yo, no, ¿verdad? Eso sería incorrecto. Así como tampoco puedo decir talk to she, háblale a ella, no. Allí utilizo un pronombre objeto, ¿cierto? O es como si yo reemplazara de pronto al nombre de esta chica, talk to Katie, o talk to Melissa, ¿verdad? O talk to Leila, ¿verdad? Yo utilizo en este caso un object pronoun, ¿verdad? Habla con ella. O si es como le preguntara de pronto, dijera, habla con David o con David, talk to him, ¿verdad? No voy a utilizar el pronombre personal, no, sino el object pronoun.
Any questions? ¿Está claro hasta ahora? Sí, sí, profe. Ok, sigamos entonces. Aquí hay otro ejemplo con otro verbo. Listen, listen to me or listen to Dan, ¿verdad? Si quiero decir, háblame a mí, ¿cierto? Perdón, escúchame, ¿cierto? Listen to me o préstame atención, listen to me. Utilizo, en este caso, el pronombre objeto me. Pero si yo quiero decir, escúchalos, ¿verdad? A ellos, ¿cierto? Yo utilizo ¿cuál? Utilizo them. Ese them hace referencia a quién? A ellos, ¿ok? Listen to me, ¿cierto? Escúchenme o prestenme atención, or listen to them, ¿verdad? Escúchenlos a quién? A ellos, ¿ok? No voy a utilizar el pronombre they, no. ¿Utilizo cuál? Utilizo el object pronoun them, que hace referencia a quién? A ellos. Escúchalos a quién? A ellos. Listen to them. Y aquí, por ejemplo, si yo quiero decir, dinos la verdad, ¿a quién? ¿A quién? Dinos la verdad, ¿a quién? Tell us the truth. A nosotros, ¿verdad? ¿A quién? A nosotros. Tell us the truth. Aquí está el verbo que es decir, contar. Tell. Y us hace referencia a quién? A nosotros. Tell us the truth. Ok, dinos a quién? A nosotros, la verdad. El verbo recae sobre quién? Sobre el pronombre objeto us, que hace referencia a quién? A nosotros, ¿verdad? Tell us the truth. Y aquí tenemos un último object pronoun, ¿cierto? Se escribe igual, ¿cierto? Que el impersonal pronoun it, ¿verdad? Se escribe igual. Pero recuerden que el uso de este pronombre objeto es totalmente diferente a el pronombre personal, ¿cierto? Que va antes del verbo, ¿verdad? Entonces aquí dice, it's nice, está bonito, ¿verdad? It's nice. I like it, ¿verdad? Me gusta, ¿cierto? Es como si yo dijera, I like that cell phone, me gusta ese teléfono, ¿verdad? Entonces yo utilizo aquí el object pronoun it, ¿verdad? I like it, ¿ok? I like it, it's nice, I like it. Okay, recuerden, esto es un pronombre personal I, este es el verbo like y este es el object pronoun it. I like it, ¿verdad? So let's practice. Bueno, aquí tenemos los object pronouns. Me, que hace referencia a quién, ¿cierto? A mí en primera persona. Me, him hace referencia a él. Her hace referencia a ella. You hace referencia a ti o a ustedes. Them hace referencia a ellos o a ellas. Us hace referencia a quién? A nosotros. Y el it hace referencia a eso, ¿verdad? Entonces, aquí en estos ejercicios, ¿verdad? Vamos a reemplazar estos nombres que aparecen aquí o estas palabras y vamos a ubicar un qué, un pronombre objeto. Entonces, ¿cómo quedaría en la primera oración? ¿Cuál sería el object pronoun a utilizar? ¿Cierto? Para decir, no conozco a Marta. I don't know me, him, her, you, them, us, or it. ¿Cuál sería el correcto allí? Her. Her. That's perfect. That's great. I don't know her, ¿verdad? No la conozco. ¿A quién? A Marta, ¿verdad? A ella. I don't know her. El que sigue, he's telling, la palabra que tenemos aquí es Thomas. ¿Cuál sería el object pronoun correcto? He's telling. Her.
Sería me, him, her, you, them, us, or it. Him. Him, yes, that's correct. He's telling him a story, ¿verdad? Él le está diciendo a quién, a él, en este caso a Thomas, a story, ¿verdad? Le está contando una historia. El que sigue, Laura and Bill, ¿verdad? They are taking Laura and Bill for a picnic. ¿Cuál sería el correcto aquí? ¿Qué hace referencia a ellos, a Laura and Bill? Them, ¿cierto? Them. They are taking them. Ellos los están llevando a un picnic, ¿cierto? A Laura y a Bill. Y este último, I need that book. Necesito ese libro. Please give, está la palabra book to me. ¿Cuál sería entonces el adjective pronoun correcto? It. It. Yes, that's right. Please give it to me, ¿cierto? Please give it to me. Dame, ¿cierto? Dame ese libro aquí a mí. Please give it to me. Entonces creo que la temática está clara, ¿verdad? Y vamos a la otra temática que es questions with the auxiliary do and does. Ok, vamos con preguntas con el do y con does. ¿Cierto? Si yo les preguntara a ustedes, do you like rap music? Do you like rap music? Ese do que está aquí al inicio se utiliza para hacer preguntas en presente simple. ¿Ok? Do you like rap music? ¿Cierto? Si a mí me gusta la música rock, yo digo, yes, I do. ¿Cierto? Es una respuesta corta, son short answers, respuestas cortas con el qué? Con el do or does. Yes, I do. Si a mí no me gusta la música rock, yo digo, no, I don't. Repito, yes, I do, ¿verdad? ¿Por qué do? Porque me preguntan con do, ¿verdad? Y aquí para negar simplemente le coloco el not, ¿cierto? O de la forma corta, en este caso, don't, ¿cierto? Yes, I do. No, I don't. Tenemos otra pregunta. Do you like pizza? Do you like pizza? ¿Cómo respondemos? Yes. Yes, do. Yes, I do. ¿Ok? Yes. Recuerden que decimos yes. ¿Ok? Yes. No yes. No. ¿Cierto? Yes, I do. Yes, I do. Si no me gusta la pizza, yo digo, respondo, no, I don't. ¿Cierto? No, I don't. I prefer hamburger. Or I prefer hot dog. ¿Verdad? Entonces, una forma sencilla, simple y corta de responder, ¿cierto? Cuando nos preguntas con el auxiliar do or does, ¿ok? Si yo les preguntara, por ejemplo, do you like chicharrón? Yes, I do, for example. Bueno, ¿y cómo saber cuando uno formula la pregunta, verdad? Si utiliza uno do o utiliza does. Sencillo, para preguntar, ¿cierto? Does trabaja con estos tres pronombres. He, she, and it. ¿Cierto? Y do trabaja con estos. I, you, we, and they. ¿Ok? Como pueden observar en la pregunta, utilicé el auxiliar ¿cuál? Does. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se trata del pronombre she. Does she play soccer? ¿Cierto? Que si ella practica el fútbol, y entonces respondería yes, she does. Ojo, allí sería she, en este caso, does, ¿ok? No do. No puedo decir yes, she do, no. Sino digo yes, she does,
¿verdad? Pero si ella no practica, no juega al fútbol, yo diría, no, she doesn't. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No. All right. Bueno, entonces, continuamos con la explicación de la guía, ¿verdad? Básicamente les expliqué los pronombres objetos, ¿cierto? Y le expliqué, pues, digamos que en gran parte las preguntas con do y con does, ¿ok? ¿Qué vamos a completar aquí en esta parte? Vamos a completar utilizando do or does, ¿cierto? Que es preguntas con el auxiliar do y does. Y también utilizando, ¿qué? Los pronombres objetos. Por ejemplo, aquí en esta primera dice, complete these conversations, then practice with a partner. Bueno, aquí dice, I like Alabama Shakes. Alabama Shakes, pues tal como lo pueden observar aquí, es una banda, ¿verdad? Son ellos, Alabama Shakes, ¿cierto? I like Alabama Shakes a lot. Dice la persona, me gusta la Alabama Shakes mucho, ¿cierto? Y aquí viene una pregunta, ¿verdad? Entonces, aquí vendría un auxiliar. ¿Cuál sería? ¿El do o el does? Si tenemos el pronombre you allí delante. El auxiliar en este caso sería el do, ¿verdad? Do you know, que es conocer, y aquí al final vendría un pronombre objeto. ¿Cuál de estos pronombres objetos hace referencia a ellos? En este caso a la banda. Me, you, him, her, it, us, or them. ¿Cuál de estos hace referencia a ellos? Them. Them, yes. Entonces, ese sería el correcto aquí, ¿verdad? Y la pregunta quedaría, do you know them? ¿Verdad? ¿Los conoces? ¿Cierto? Y aquí hay una respuesta, yes, I do, ¿verdad? Aquí sería do, ¿por qué? Porque estoy preguntando con do. Si pregunto con does, la respuesta sería yes, en este caso si fuera ella, she does, ¿ok? Entonces creo que la explicación en la página 33 está clara. Sigamos a la página 24. En la página 24, en la parte 5, pues simplemente ustedes van a escuchar el audio correspondiente para practicar la pronunciación de esas preguntas, ¿verdad? Es lo que van a hacer ahí, escuchar el audio. En la parte 6, que dice speaking, ¿cierto? Van a formular 4 o 5 preguntas sobre entretenimiento, ¿verdad? Por ejemplo, what kinds of music, ¿cierto? Miren, aquí les da usted simplemente tiene que utilizar una de estas 3 palabras, ¿verdad? Va a reemplazar, what kinds of music do you like? What kinds of TV shows do you like? What kinds of video games do you like? Etcétera, ¿verdad? Repito, va a formular unas 4 o 5 preguntas sobre entretenimiento. ¿Ok? Es lo que va a hacer allí, ¿verdad? Y en el ejercicio B, va a completar la información, ¿cierto? De acuerdo a qué, a sus gustos o preferencias sobre entretenimiento. A completar esta información que está aquí, ¿verdad? What's your favorite kind of music, of movie or TV show, ¿verdad? What's your favorite song, movie or video game? And who's your favorite singer, actor or athlete? ¿Verdad? Es lo que va a hacer allí, completar la información de acuerdo a sus gustos sobre entretenimiento. Nos vamos a la página 25, ¿ok? Nos vamos a la página 25, en este punto 7, que dice listening, vamos a escuchar el audio y completar en el cuadro, en este cuadrito que vemos allí, ¿cierto? El tipo de cosas que le gusta a cada persona, ¿cierto? ¿Qué tipo de música le gusta a Jacob, a Tyler, a Andrew y a Alexis? Las películas y los programas de televisión.
Eso es lo que vamos a hacer allí. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo escuchado. Nos vamos entonces para el punto 8. El punto 8 que dice conversation, vamos a leer la conversación entre Connor y Camila, ¿verdad? Y vamos a subrayar o escribir las expresiones o preguntas utilizadas para invitaciones y su forma de responder a estas de acuerdo a qué? Al texto, ¿cierto? ¿Qué pregunta, qué expresión pueden observar allí que se utilice para invitar a alguien, por ejemplo? Si yo miro aquí, nos vamos aquí donde dice Camila, ¿verdad? Aquí dice, do you want to have dinner before? ¿Cierto? O, por ejemplo, we can have dinner another day, ¿cierto? Son expresiones o preguntas que se utilizan para qué? Para invitar a alguien, ¿cierto? Do you want to have dinner before? Maybe at 6. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahí. ¿Ok? A subrayar o escribir esas expresiones, ¿verdad? Y sus formas de responder a esta. Por ejemplo, aquí, thanks, I love to, ¿verdad? Would you like to go? ¿Te gustaría ir? Se refiere a un concierto. Gracias, me encantaría. I love to. Aquí en el punto B no vamos a responder nada. ¿Ok? Vámonos a la página 26. Página 26. Que es esta que está aquí. Aquí en la página 26, que dice grammar, ¿cierto? Observan un cuadro con la forma gramatical dealt with, ¿ok? Dealt with, bird, plus to, plus verb. Esto se los voy a explicar en la próxima clase a profundidad para que lo puedan entender. Mientras tanto, van resolviendo las de las páginas anteriores. ¿Ok? Entonces lo explico la próxima semana. Esto es una pregunta para realizar una invitación. Would you like to go out on Friday? ¿Te gustaría salir el viernes? Yes, I would. Yes, I love to. ¿Cierto? Sí, me encantaría. Gracias. Y acá, would you like to go to a concert? ¿Te gustaría ir a un concierto? I like to, ¿cierto? Me encantaría, but I had to work late. ¿Ok? Esta es la forma corta de ese I would. ¿Verdad? Es la forma corta esta que está ahí, la I, la coma y la D. I would. ¿Cierto? Si yo digo, por ejemplo, I would go, en español sería iría, es como un futuro condicional. I would play, jugaría, ¿verdad? I would dance, bailaría, etc. I would study, estudiaría, más o menos así, ¿cierto? Aquí pues, en esta parte 9, aquí vamos a responder las 3 primeras preguntas a dichas invitaciones, ¿verdad? Y acá, de la 4 a la 6, vamos es a formular las invitaciones, ¿cierto? Hacer las preguntas. Y acá vamos a responder de la 1 a la 3, ¿verdad? Aquí en el punto 10, que dice writing, ¿cierto? Vamos a responder a la pregunta que dice, what do these text messages say? ¿Cierto? Algo así como, ¿qué dice el mensaje de texto? ¿Verdad? Es lo que vamos a hacer allí. Recuerden que así como en el idioma español se acortan las palabras en los mensajes de texto, en inglés también sucede eso. ¿Cierto? En la parte que dice text message abbreviation, se puede observar formas cortas o informales de decir algunas palabras, mientras se escribe por mensaje de texto, ¿cierto? Por ejemplo, how are you, ¿cierto? Aquí, para no decir are, escribo la R. Para no decir you, escribo la U, ¿cierto? Para no decir please, coloco una P, una L y S. Para decir to, ¿cierto? Coloco un número 2, ¿verdad? Aquí vamos a ¿qué? A escribir un mensaje en inglés utilizando algunas de las abreviaciones presentadas. Eso es lo que vamos a hacer ahí.
Escribir un mensaje en inglés como si usted fuera a escribirle un mensaje a un amigo, a una amiga, a un compañero, una compañera, utilizando ¿qué? Estas abreviaciones de mensaje, ¿cierto? Es lo que vamos a hacer allí.